Bueno, seguimos. Ok, entonces, bueno, disculpen esta caída espeluznante. No sé si tengo que ver con el programa de hoy. No sé de qué manera, ya ven, todo no es coincidencia, algo debe haber un mensaje detrás de eso. Esa es parte de la conciencia, el poder expandir nuestra conciencia, entender que lo aparente a veces no es lo aparente, sino el mensaje que tiene detrás, ¿no? Finalmente, bueno, estábamos en esto, algo distraídos ahorita, pasamos ya, son 9:10, y bueno, empezamos con el programa y con el tema de la conciencia. Estaba yo mencionando que, bueno, la conciencia es una parte fundamental, digamos, en el trabajo, digamos, diario, en el trabajo diario con nuestra propia persona. Tiene una parte muy importante en nuestras actividades y nuestro entendimiento del mundo y percepción del mundo. Intentaré como explorar más a profundidad qué es la conciencia y, bueno, de alguna manera explicarles cómo poder explorar la conciencia desde otro nivel del que estamos acostumbrados. Tendremos en este programa también la participación de Gerardo Said, que tiene pues reflexiones muy importantes acerca de este tema. De hecho, actualmente estamos promoviendo un diplomado transverso sobre terapia transpersonal y que tiene mucho que ver con este tema de la conciencia. En los inicios de lo que viene siendo el psicoanálisis con Freud, el gran maestro Freud, que dio inicio realmente al estudio profundo de la mente, de la conciencia y también del inconsciente, aunque ya existían ciertas teorías también anteriores a ellos, digamos, el tema de la conciencia siempre ha sido un aspecto como muy reducido a un proceso mental, un proceso puramente mental en esa época, en donde básicamente se miraba la conciencia como una actividad mental, en donde simplemente era darnos cuenta, ¿no? Digamos, de nuestro mundo mental, sin muchas veces entrar en contacto con el mundo corporal y otro tipo de esferas que tienen que ver con el ámbito de la percepción. El contacto con el cuerpo de alguna manera era algo limitado hasta que llegó Wilhelm Reich, que digamos integró la parte corporal a lo que viene siendo el mensaje que tiene nuestro inconsciente a través del cuerpo, ya que el inconsciente, si lo podemos resumir, es como un espejo del ámbito organísmico, es decir, de nuestro mundo orgánico, nuestro cuerpo. Y hay realmente entre este inconsciente y el cuerpo realmente un vínculo muy muy estrecho. Y Wilhelm Reich pues aportó, digamos, una nueva manera de accesar el inconsciente y hacer consciente lo que pues de alguna manera está en el inconsciente. Esto fue como un gran avance en cuanto a los temas de básicamente las terapias psicológicas y dio paso pues a muchas nuevas terapias que tuvieron una gran efectividad y que siguen teniendo una gran efectividad, como puede ser la Gestalt, la terapia psicocorporal y la terapia transpersonal y bueno, otro tipo de terapias que actualmente ya están más de moda, como las constelaciones familiares y lo que viene siendo, por ejemplo, biodescodificación. Hay varios más, no me voy a limitar a eso. Acaba también de volver a suceder algo aquí en el estudio. No es coincidencia, yo creo que el inconsciente se quiere hacer consciente a través de este programa. O no sé qué pasó con Adriano hoy, si se levantó mal o no sé si el inconsciente de Adriano, de Gerardo, nos quiere decir algo, pero la cafetera hizo un vapor así como así de la nada. Bueno, pues a ver si nos dicen algo más, ¿no? Es magic. Es mágico, dice Gerardo. Finalmente a veces eso sucede, ¿no? Cuando nuestro inconsciente no es entendido por nuestra fuerte consciente, pero el inconsciente quiere darnos un mensaje, encuentra siempre la forma
de darnos ese mensaje. Y ese mensaje puede ser, como en este caso, a través de digamos, ciertos sucesos. Normalmente tiene que ver más con la persona. Por ejemplo, alguien que está atorado en su vida, ¿sí?, y que no hace consciente esa parte del ator en su vida, o quiere negar esa parte de negación, más bien, quiere negar esa parte de ator en su vida, ya sea en cualquier ámbito, ya sea pues en el trabajo, en el dinero, en la pareja, ¿sí? Pues se puede en un momento dado pues tropezarse y caerse, ¿no? Y ir al hospital porque básicamente pues se rompe un tobillo, ¿no? Y mucho de lo que sucede tiene un contenido muy simbólico que surge de nuestro inconsciente, que es una expresión de nuestro inconsciente para finalmente darnos información sobre lo que no queremos ver. Digo, estoy aprovechando los acontecimientos de hoy en este estudio para poder a un momento dado explicarles un poco más de lo que vienen siendo los mensajes del inconsciente y cómo se llevan a veces al consciente. Es muy importante el poder trabajar sobre el consciente. El consciente es una parte fundamental para el entendimiento, digamos, de nuestra realidad humana, más allá simplemente de aspectos mentales, como lo mencioné en lo que viene siendo los orígenes, o más bien los principios de la psicología moderna, que empezaron pues muy claramente con el psicoanálisis de Freud, y que de alguna manera la conciencia no está limitada nada más a la parte mental, como lo explicamos Freud, sino que también al cuerpo y también a percepciones, digamos, extrasensoriales que podemos tener. Nosotros como terapeutas, y en particular los terapeutas bioenergéticos, que están muy familiarizados con los temas del contacto con la otra persona, digamos, en nuestro quehacer para acompañar a la persona en su proceso, para de alguna manera obtener ciertos objetivos, lograr llevar a la persona a que vea ciertas cosas o tome conciencia de ciertas cosas, tenemos este sentido muy desarrollado, digamos, de la percepción extrasensorial, y hacemos consciente varias cosas, es decir, nuestra conciencia se abre, digamos, a esta percepción extrasensorial. Cuando digo extrasensorial no tiene que ver con temas, no me voy a temas de estos de fantasmas y ese tipo de cosas. Me voy al tema de que yo de alguna manera, o algún profesional de la terapia bioenergética, por ejemplo, son los que más tienen esa percepción, o las personas que se dedican al Reiki y ese tipo de cosas, ese tipo de terapias, pues de alguna manera pueden detectar, percibir los ánimos de la persona, su estar emocional, sin que la otra persona en un momento dado lo exprese verbalmente. Y esto tiene que ver con procesos de conciencia, tiene que ver con el proceso de conciencia, el proceso cognitivo, ¿no? De darse cuenta, el tomar conciencia es el darse cuenta de ciertos fenómenos, como estos que van más allá, digamos, de la parte mental. Es decir, cuando hablo de procesos mentales es como, bueno, pues aquí en el estudio me estoy dando cuenta que Adrián está sentado aquí, que Gerardo está de nuevo preparando el café, que mi cámara se cayó, por ejemplo. Es una capacidad que yo tengo para darme cuenta de algo que sucede externamente, ¿sí? Y pues el darse cuenta va más allá de simplemente procesos que tienen, más bien eventos que tienen que ver con objetos externos a nosotros. La conciencia tiene que ver también con el ser consciente de lo que me pasa adentro de mí y lo que pasa más allá de mí, más allá de mi propio mundo interior y el mundo exterior. A eso le llamamos una conciencia transpersonal, y es algo que, digamos, exploraremos, de hecho, en el programa a las 10 de la mañana con también Gerardo Zahir. Estaremos también hablando acerca ya puntualmente de este tipo de terapia. ¿Por qué la conciencia es tan importante? Porque
es el elemento primordial cuando se trata de resolver problemas, es el elemento primordial, es la herramienta fundamental para de alguna manera entrar a explorar nuestro mundo interior. Gerardo se nos une, ya está pidiendo el café. Creo que lo llamé de los... salió de no sé dónde. Aquí tenemos a Gerardo Said, invitado especial. Bueno, de alguna manera nos va a acompañar pues, a hablar acerca de este tema de la conciencia. Entonces, ¿por qué este tema de la conciencia? Porque finalmente todo lo que hacemos tiene que ver con la conciencia. Y quisiera yo plantearles algo, quisiera reflexionar acerca de algo. Finalmente, todo lo que sucede alrededor de nosotros simplemente son eventos que suceden, de los cuales podemos percibir a través de un órgano interno que se llama la percepción. Y también de alguna manera esa percepción de estos eventos externos, por ejemplo, el que se mueva una persona, el que yo esté sentado, esa es la percepción que tengo. Yo soy consciente de ello a través de un órgano que se llama la conciencia. Lo que cambia es nuestra percepción de lo que está sucediendo afuera. Sin embargo, lo que de alguna manera es común a todas las percepciones que tenemos es la conciencia. La conciencia es inmutable y es algo que nunca cambia, es algo que es totalmente estática, y es esa parte de nosotros, este órgano interno que no podemos localizar en ninguna parte de nuestro cuerpo. Todavía los científicos no han podido de alguna manera explicar dónde se encuentra la conciencia y cuál es, digamos, el aspecto biológico, el procedimiento biológico con la cual se da la conciencia. Sin embargo, lo que sí sabemos, y esto pues nosotros los que nos dedicamos más a esta parte terapéutica y las cuestiones de meditación, sabemos que la conciencia nunca se mueve, es estática. Es lo que de alguna manera ciertas personas como Rupert no es Rupert Sheldrake, es Rupert Ripa. Ripa habla que es el I, es decir, el I es la parte de nosotros, más bien, la conciencia es una parte de nosotros, pero la conciencia tiene conciencia propia de sí misma, es decir, puedo ser consciente de mi propia conciencia. Es decir, por ejemplo, si en este momento yo escribo algo, yo estoy percibiendo, mi órgano perceptivo está percibiendo que estoy escribiendo, es decir, puede a través de mis ojos detectar y transformar todas las señales eléctricas que vienen de mi mano y de mis ojos, los movimientos sensoriales que tengo al escribir. Y ese órgano perceptivo es tomado en cuenta por la conciencia, es observado por la conciencia, y yo, el cual Rupert Ripa designa como el yo, el I, soy consciente de ese mismo acto de conciencia. Pues la conciencia es consciente de sí misma, y de alguna manera los que meditamos lo que buscamos es entrar en ese lugar en donde finalmente podernos darnos cuenta que la realidad que tenemos afuera de nosotros no es simplemente percepción, es decir, los objetos, las emociones, los pensamientos, los sentimientos no son nuestra realidad, no son nada más nuestra realidad. Cuando empezamos a poner atención a nuestra conciencia y al observador interno, el I, el yo, que observa esa misma conciencia, estoy abriendo mi conciencia y estoy obviamente descubriendo otra parte de mí que va más allá de simplemente la parte perceptiva. ¿Por qué es importante esto? Antes de poder, digamos, introducir y seguir platicando con esto
con Gerardo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta no somos conscientes, somos apenas conscientes. Somos conscientes limitadamente. ¿En qué sentido? Yo estoy consciente y vivo conscientemente pues en mi auto y simplemente me estoy dando cuenta que estoy dando vuelta a la derecha, que estoy vuelta a la izquierda, que voy para allá, y no estoy consciente muchas veces del proceso interno que va más allá de simple observación de lo que está sucediendo alrededor de mí. Mi conciencia a veces no está conectada con la parte interior del qué me está sucediendo en ese momento. Tampoco está conectada con esa parte observadora de la conciencia, esa conciencia que se mira a sí misma. Y entonces vivimos con una conciencia limitada a lo que está sucediendo afuera, volcado hacia afuera, y que no toma en cuenta pues la parte que va más allá de lo que sucede afuera. Y esto es algo que nos limita muchísimo y es lo que de alguna manera explica cómo muchas personas llegan a terapia, porque lo que sucede en los conflictos personales, o los conflictos de pareja o de relaciones o con cuestiones laborales, por ejemplo, tiene que ver con esta parte de la conciencia que es limitada, que no está abierta a lo que va más allá de lo aparente, de lo inmediato, de lo visible. Con esto pues me permito como extender este tema platicándolo con Gerardo Said. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal, Silvain? Buenos días, un gusto y un privilegio estar, como lo hemos hecho en algunas tertulias los viernes, compartir temas complejos, temas que están relacionados con la totalidad del ser. Exactamente. Porque la expresión de nuestra mente es multiversal. Hay un universo que está desplegado en diferentes capas o dimensiones, de la cual, como tú bien dices, solamente percibimos, si acaso, una milésima parte de la enorme vastedad, infinitud multidimensional de nuestro ser. Una de las fenomenologías que a lo largo de las generaciones han llamado mucho la atención a los sabios, a los místicos, es el fenómeno de la conciencia, que es esta capacidad que tiene el ser humano para poder darse cuenta qué es, dónde está, si en dado caso de dónde surge todo esto, porque es una curiosidad nata, de dónde venimos, pero lo más enigmático es hacia dónde va todo esto, que es la fenomenología del darnos cuenta, que está más cerca de lo que podría ser una primera definición de conciencia. Y que de hecho está vinculada, perdón la interrupción, sí, con los fenómenos que suceden y que tratan de explicar a dónde vamos después de la muerte, ¿no? Exactamente. Y dónde estamos, y aparentemente hay un vínculo. El monitor. Estamos tratando de prender un monitor para poder ver más claramente lo que está poniendo Adriana acá atrás. Para que no volteemos el cuello. Exactamente. Y sigue chueca la toma de Face para que lo puedas corregir con el tripié de las patitas. Para que estamos haciendo unas correcciones de unos detalles de imagen. Entonces, estaba yo comentando este tema de la cuestión que tiene que ver con lo que va más allá de la vida y de la muerte. Sí. Y aparentemente hay muchos estudios que dicen que tiene que ver, que lo que queda es la conciencia, ¿no? Sin embargo, permanece, pero sin embargo, si no trabajamos con ella acá, eso es básicamente algo, una bendición que nos da la vida, es de poder ser conscientes de nuestra propia conciencia, darnos cuenta, pues de alguna manera nos perdemos de un conocimiento muy importante acerca de nosotros y del universo, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, esta fenomenología de la conciencia ha atrapado durante generaciones al ser humano y seguirá siendo así, porque es enigmática, es misteriosa, se presenta ante nosotros también en capas
Y mucho depende cómo miras y desde qué parte miras. De tal manera que construir nuestra propia experiencia de realidad también se va modificando como vamos transformando nuestro único vehículo a través del cual navegamos en el universo, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos da una caracterología fisiológica de una mecanicidad de percepción y de interacción de nuestra especie, además, porque como los aparatos a través de los cuales o sistemas estamos percibiendo e intercambiando información dependen mucho de la morfología, es decir, otros animales están construidos con los aparatos similares porque nuestra distancia a nivel de genotipo es muy pequeña. Sin embargo, aunque todos los animales mamíferos tienen ojos, son cordados con una columna y son conscientes de lo que está sucediendo en lo inmediato, están interactuando, no percibimos igual. No percibimos, ellos no son conscientes de su propia conciencia. Sí lo son. Sí lo son, pero en una inteligencia mucho más limitada, por el espacio de co-creación que nosotros desarrollamos a diferencia de ellos. Me explico, un castor que está trabajando su cotidianidad dentro del lecho de un río, está ensimismado en términos de generar diques, de tal manera que la descarga de agua no sea tan franca y no se lleve por completo todo el material que él necesita para poder comer, para poder tener un hábitat contenido. Esto denota una inteligencia muy particular, que es cómo resuelve una problemática que el conocimiento heredado de su especie va acumulando a través de las generaciones, y cada generación de castores pues tiene esta posibilidad de poder trabajar desde muy pequeños en la construcción de los diques en el río. Es un conocimiento heredado, transmitido. Pero eso básicamente está conectado desde la parte instintiva e inconsciente. No necesariamente inconsciente, sino hay un aprendizaje ahí. O sea, hay un condicionamiento que se da desde chiquitos. Exacto. Okay, perfecto. Entonces esta pequeña cultura de cómo ir detonando una serie de actividades son aprendidas, y eso denota una inteligencia a su nivel. Pero en este caso, aquí yo diría, digo, y sería bueno como explorarlo. Me dijiste que ellos son conscientes de su propia conciencia. Así es. En el ejemplo que me das, hasta donde vamos, sí, ahí el castor es consciente de lo que está sucediendo afuera y de lo que está haciendo. Así es. Y está obedeciendo a sus condicionamientos aprendidos. Sí, está interactuando en grupo, en especie, y también con el ecohábitat. Okay, sí. Porque tienen amenazas, claro, tienen temas de temperatura, claro, y de adaptación, claro, etc. La enorme diferencia que hay en este nivel de especies y la nuestra está en función de la reelaboración de lo que están generando en su mente, en su cerebro, en términos de una atemporalidad. En el caso de los animales, ellos siempre, y eso es una maravillosa ventaja, siempre están viviendo en el presente. Exacto, o sea, es decir, la conciencia está interactuando ahí, se fija en el momento presente, siempre únicamente en el presente. Es decir, su espacio de memoria, reelaborando, es muy corto. Es como si volvieran a reconstruir todos los días. Sí. Para que el auditorio entienda, es como tener una computadora con memoria RAM y otra con memoria, ahorita es flash. Exacto. La flash retiene los datos. Así es. Y la RAM, no sé si se acuerdan de esas computadoras, bueno, para los jóvenes de la actualidad, no sé si nunca conocieron ese tema, pero cuando se apagaba la computadora, pues se iba todo, ¿no? Y ya no había un respaldo, digamos, de pues lo que escribían, ¿no? Así es. Entonces, aquí es lo que sucede un poco. Los animales tienen una conexión, tienen una memoria RAM. Sí. Es decir, estoy conectado con el momento, ¿no? Y ya pasó otra cosa y ya se me olvidó, ¿no? Así es. Sí, exactamente. Y esto es bien interesante porque donde nosotros
generamos una transformación muy importante es en la forma como modificamos nuestro sistema nervioso en nuestro espacio cerebral, en los centímetros cúbicos que estamos expandiendo en los últimos miles y millones de años. En el último millón de años, que este es un debate impresionantemente interesante, ¿qué hizo el cambio? Este es otro asunto, no lo vamos a tocar hoy, lo dejamos para otra tertulia. ¿Qué hizo el cambio entre los mamíferos, que son los antropoides, y los homínidos? Los homínidos son nuestros descendientes de nuestra cadena de ADN. Hubo una modificación. Aquí lo que los científicos están estudiando, ¿qué fue lo que hizo esa modificación para aumentar esos centímetros cúbicos de neocórtex? En donde ya, por supuesto, el espacio de elaboración de un simio, un orangután de las zonas de Gibón en África, tienen códigos mucho más complejos que los castores. Ahí ya no estás hablando de que solamente es el lecho de un río y que nunca salen de ese lugar, si acaso corren para arriba, un poquito para abajo, dependiendo de la cantidad de agua, sino que los neurobiólogos están realmente generando una enorme cantidad de reflexiones en los últimos 20 años, precisamente sobre los antropoides en relación a los homínidos, porque ya generan una enorme cantidad de funciones y datos en una elaboración mucho más amplia que los castores, que también son mamíferos, son marsupiales, es otro grupo más pequeño, obviamente sus centímetros cúbicos son menores, y que los lenguajes que son intencionales, que son guturales, que son de una enorme cantidad de costumbres dentro de la comunidad de los gibones, estamos hablando de una complejidad enorme, enorme. Obviamente que han venido películas en el debate de cómo a un orangután lo puedes extraer de su entorno para comunicarse con otro, que en este caso es el humano, y ahí establecer una serie de aprendizajes y códigos, y lo que se supo a nivel ético es que no debes de interferir porque ellos no tienen esta capacidad cultural ni tampoco cortical para poder saltar del entorno de la captura a un entorno de toma de decisiones autónoma y participar de la sociedad humana, que está realizada en una película bien interesante que es El planeta de los simios. Claro. De cómo ellos empiezan a detonar su propia cultura, sus propias costumbres, su propio modelo de cohábitat, mucho más relacionado con los bosques, Claro. y que se encuentra una confrontación. Esto es futurear, pero lo que hasta hoy se sabe es que se requiere de mucho respeto en términos de no alterar la velocidad del desarrollo de la inteligencia de cada especie. Entonces, concluyendo, la conciencia está relacionada con todas las especies, la inteligencia también, pero el tipo de inteligencia se vuelve exponencialmente desbordante, impresionantemente interesante en el ser humano, lo que no ocurre en otras especies que están más limitadas, y la respuesta de los genetistas, de los neurobiólogos, está en función de la construcción del cerebro. Claro. Ahí está biológicamente. Ahí está biológicamente, y quisiera... O sea, eso es ciencia. Sí, es ciencia, obviamente. Digo, esto de digamos, el espacio del cerebro, la cantidad, digamos, de masas cerebral, de neuronas, es proporcional a la inteligencia. Sin embargo, creo que el tema de la conciencia, aunque está relacionada, también puede desvincularse del tamaño cerebral. Por ejemplo, los elefantes tienen el cerebro más grande y son muy inteligentes. Sin embargo, en términos de conciencia, las cosas creo que funcionan diferente. Sin embargo, la conciencia y la inteligencia están relacionadas. Voy a dar ejemplos, por favor. Agarrando el ejemplo que me dijiste acerca de la conciencia aplicada a los animales, la razón por la cual los seres humanos
tenemos mayor inteligencia, tenemos más desarrollada la parte de la conciencia y tenemos esta función que tocamos, que es la memoria flash, es decir, la memoria temporal. Así es, la memoria temporal que se heredita todos los días. Te ríes todos los días. Por eso los animales no guardan resentimientos. No guardan resentimientos, pero tiene que ver, ¿sabes con qué? Con sí guardan con memorias de amenaza. Sí, pero ese es un condicionamiento distintivo. Es parte de otra parte del cerebro, que Así tiene es. que ver con un mecanismo de que si me tocas y estoy en peligro, tengo 3 formas, digamos, de respuesta, pero con un peligro real, Así es. ¿no? Que es lo tenemos también nosotros. Así es. ¿No? No nos separamos si ahorita viene, de esos mecanismos. Si ahorita llegan, no, mejor no digo ese ejemplo. si hay una posible amenaza, si por ejemplo un leopardo entra aquí, pues más vale que nos movamos. Y en ese momento ni tu conciencia, ni tu memoria, no me dio ninguna reflexión. Ni tu inteligencia entran. Ahí salen las adrenalinas, se constriñen todos tus músculos para poder correr. ¿Sabes cómo se llama esto en electrónica? Venga. Interrupciones. Ahí está, input y output. Interrupciones. Ahí está. Cuando tú aprietas el teclado entra una interrupción y interrumpe todo tu proceso. O cuando entra el flujo lógico. Exactamente, el flujo lógico. No hay cambio de ruta. Bueno, está el flujo lógico normal, que es tu pensamiento metes normal. el switch, interrumpe. Exactamente, ¿no? Que si por ejemplo, se está elevando la temperatura en tu computadora a un nivel tan alto, no importa lo que estés haciendo, sí. Le vale, o sea, se corta todo el proceso. Bueno, esas son interrupciones. Entonces, ese proceso tiene que ver con el cerebro reptiliano, que es el más básico, que finalmente tiene que ver con esta parte de supervivencia, el poder. Interacción instintiva. Y para la supervivencia. Así ¿no? es. Pero yo estoy hablando de la otra parte, es decir, de la otra información. De la información que guardamos, que ya no es real. Miedos, ¿no? Resentimientos con la pareja, que pues, no sé si ustedes, pero pues a veces le guardamos 1 año, 2, 3, 4, 5, yo conozco casi media vida. Conozco gente entre yo, ¿no? O sea, no sé si tú, pero nos acordamos de la exnovia que nos hizo no sé qué, ¿no? Y nunca se te olvida. Y ni sabes por qué, porque, o sea, un día te levantas y ya pensaste en ella, ¿no? Y como que tu computadora interna, no sé por qué fue a buscar esa digamos, esa información. Esa experiencia, ¿no? Y pues a veces no la podemos como borrar así como quisiéramos, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia aquí, más bien, el origen tiene que ver con la evolución, es decir, el hombre, que en realidad esto lo define evolución, es que es la adaptación, digamos, transformadora según el tiempo al medio ambiente. Y en el humano tiene que ver con este órgano que está muy asociado a la memoria, que tiene que ver con la imaginación. Muy bien. El animal no es capaz de imaginar. O tiene un espacio para imaginar muy corto. Muy cortito, que imaginar es proyectar en el futuro. ¿Para qué nos sirve la imaginación? Y yo creo que por eso también esa imaginación nos juega como trampas. Lo que permite es crear. Es crear, ¿para qué? Para adaptarme al medio ambiente, para crear cosas diferentes. Pero la misma imaginación te permite imaginar todo lo peor, ¿no? Sí, es correcto. Y crear un mundo de fantasía. Un imaginario que te absorbe, que te traga y te destruye. Exactamente. Pero es un imaginario. Y que lo guardamos en memoria. Y luego se vuelve un imaginario colectivo. Todavía mejor. Todavía mejor, exactamente. Porque entonces un miedo se convierte en una neurosis colectiva. Exactamente. O una histeria colectiva. Que los animales... Les voy a poner un ejemplo muy simpático. Está Orson Welles transmitiendo en vivo en Nueva York, un programa que es escuchado en aquel entonces miles de personas en los Estados Unidos, y la trama del programa era interpretar una invasión de extraterrestres. ¿Qué crees que pasó? Se detonó una histeria colectiva de una amenaza sobre la estabilidad de la sociedad por una invasión extraterrestre. Exactamente. Y se detonó pánico, contaminante. Y es contaminante, es decir, es lo que llaman los psiquiatras una perturbación. Entonces, estos fenómenos, hoy apenas una probadita,
Ojalá una vez al mes estemos aquí platicando sobre esto. Déjame terminar esta parte. Por eso se puede explicar el tema que nosotros no tenemos garras, no tenemos métodos de defensa como, a mí me encantan como los felinos, como los armadillos, como otros animales que, por ejemplo el pulpo, que tienen métodos de defensa y la tinta y de adaptación para sobrevivir. Porque es una respuesta de su ecohábitat. Sí, pero nosotros, es como si nosotros hubiéramos intercambiado eso, es decir, yo dejo mis garras para defenderme, pero porque tengo más inteligencia, ¿no? Pues entonces ese es el modo, digamos, de adaptación. Ese es el análisis, amigos, que estamos abriendo en un debate libre, en un debate hecho sincero. No hemos rebuscado mucha información, sino hemos tratado de vertir aquí lo que hemos venido revisando en los últimos años, Silvain y un servidor. No es otra cosa que el objetivo, si tú estás de acuerdo, el abrir reflexiones para entender de manera mucho más amplia, yo diría si no amplia, diversa, qué está pasando con nuestra mente hoy en una cultura muy compleja, que también es amenazante, que también es perturbadora, y que este tipo de reflexiones nos sirven para poder interactuar de mejor forma con ella, porque si esto no se logra, entonces ¿qué sentido tiene comunicar? Yo iría hacia cerrar la charla del día de hoy en este sentido. Lo que usted elabora con su mente, que esto lo vamos a definir después, qué es la mente, porque hoy hablamos de la conciencia como un fenómeno de respuesta de toda la interacción que se viene construyendo a lo largo de los años, y que no solamente se da en la especie de los antropoides, que somos nosotros, sino en todas las especies vivas. Usted va a escuchar esto y va a decir, bueno, este está un poco descarrilado. Los vegetales tienen conciencia, y los vegetales también tienen su inteligencia adaptativa en su nivel. Hablemos de esa conciencia, y lo quiero unir con el tema, de hecho, de tu programa que viene en unos minutos, del cual también seré invitado. O sea, vamos a hacer switcheo. Así es. Y tiene que ver con que los vegetales son conscientes energéticamente y a distancia, y también somos hay comunicación. Somos capaces. Ahorita te voy a decir el ejemplo. Nos dice un minuto, pero yo lo que quisiera dejar como una reflexión para que usted se quede el fin de semana con esto es lo siguiente. No importa cómo su imaginación elaboró su realidad, lo que está siendo más importante para usted y para nosotros y para todos es el presente. Y lo que nosotros interactuamos con el presente, ese sí se puede modificar. Y si le gana el imaginario, le van a ganar las dudas, el coraje, el miedo, la fantasía y todas las ideas que usted ha venido construyendo durante años, y las creencias de generaciones. Y sabes qué, pero si usted trabaja en el presente, claro, usted ya puede irlas modificando ya, y esa es una posibilidad. Dos cosillas antes de terminar el programa. Nos lleva la prisa y queremos como que cerrar todo. Los vegetales, y tenemos esa capacidad, es de poder, más allá de, y esto tiene que ver con la conciencia transpersonal, es más allá de mí, y más allá de lo que viene a través de mí, es la presencia amenazante de algo, ¿no? Una planta, ya se ha comprobado que si tú te acercas con un machete, es capaz de detectar energéticamente y vibracionalmente que tú vas a hacerle daño. Tiene que ver con tu intención, obviamente. Nosotros también somos capaces de eso. Se ha comprobado en ciertas personas que desarrollan esto, que pueden verte. Esa hipersensibilidad. Pueden verte sin verte, ¿no? Es decir, hay una persona que vi en un programa en donde ella estaba sentada hacia la pared, separada por un cuarto, y la otra persona le estaba mirando, y esta le hacía así, hola, ¿no? ¿No? Y percibe lo que lo está haciendo. No, y lo veía, sin verlo, ¿no? Entonces, ahora, esto que está estudiado dentro del mundo de la parapsicología o la psicología o la mente extendida, es posible.
De hecho, hay un teórico que ya mencioné aquí, que pensaba que era el Dr. Rupert, a lo mejor es su primo. Es Rupert Sheldrake. Es su tocayo Sheldrake, que él propone que toda la vida está interconectada. Sí. No, además de la transmisión filogenética, esa sí se da, desde luego en los paquetes de los genes, pero hay otra transmisión que se da en tiempo real entre todas las especies. Claro. Esto es fascinante, claro. Porque lo que alguien sabe y retiene ya en su paquete, ya se está compartiendo en todo el planeta desde ese instante. Y ya está conectado con ya el DNA, esa comunicación. Déjeme finalizar el programa El Despertar del día de hoy con esta nueva reflexión. Lo tenía aquí en la cabeza y quiero decirlo un momento porque creo que le puede aclarar al auditorio muchas cosas. Bien. Es la manera de cómo miramos las cosas a veces es limitada, ¿no? Entonces, aquí el punto es poder trabajar en ello para poder expandir. ¿Sabe a qué se parece? Es como si nosotros estuviésemos construyendo la realidad en una escafandra. Y como nosotros explicamos a la realidad, es a través de un agujerito. Exactamente. Entonces hemos venido construyendo nuestro mundo desde esa ventana. Y ampliar la conciencia de lo que se trata un poco es hacer más grande el agujerito. Y dicen algunos filósofos, que no da tiempo hoy a hablar, que un día te quitas la escafandra y ya no hay separación entre allá y aquí. acá. No hay. Cuando la escafandra se bota, se deshace como si fuera este gel que está sin agua y cuando lo metes al agua se deshace. Y ya no hay separación. Ya no. Y eso se llama iluminación. Ya hay una unidad. Entonces este asunto que nuestra mente registra del yo, del tú, del entiendo, ya no del hay. quiero, ya no. Separa. Tú y yo somos iguales, la mesa, los animales soy yo y los animales y las mesas somos nosotros. Imagínense ustedes un personaje con esa experiencia estando entre nosotros, lo que causa un tremendo desorden. Y se les llaman locos. Sí. Entonces, estos son temas fascinantes, son para nunca terminar, pero quiero, antes de terminar y abusando de tu programa, invitarlos a que participen con Silva In. Él va a coordinar el diplomado de psicología transpersonal. Tengo en mis manos uno de los textos de uno de los grandes teóricos en términos de los nuevos paradigmas que nos explican la conciencia, que es Stanislav Grof. Y el texto se llama Psicología transpersonal, nacimiento, muerte, trascendencia. El subtítulo del diplomado tiene que ver la dimensión espiritual del ser. Entonces estén pendientes porque yo creo que en un mes y medio estará ya lista la convocatoria, quizá menos en unas 3 semanas, para que usted se anote. Desde que nosotros lo emitimos las convocatorias, pues las personas respondieron. Esta sería ya la 3ª generación, ahora te toca a ti ser el coordinador. Y pues espérense realmente un estudio ordenado de distintas áreas que nos van a explicar justamente la fenomenología de la conciencia. ¿Sí? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que tenemos el agasajo de tener un diplomado como este en México. Es único. Es único. Tendremos un viaje a través de todas las disciplinas que tienen que ver con la psicología, con la parte, la psicología personal, la psicología familiar, la corporal, y lo que va más allá, ¿no? La Gestalt y la transpersonal, que está relacionada con las grandes corrientes, yo diría, luminosas del planeta. Así que es un agasajo. Cuando venga la convocatoria, realmente anótese. Incluso estoy pensando que tenemos nuestra universidad virtual. Okay. Se va a tratar de generar clips de 20 minutos acerca de lo que estamos haciendo. Exactamente, ya en otro formato, no con público, sino en base a un guión general, para que la gente descargue sus módulos, lea sus textos y hagamos exámenes presenciales. ¿Qué te parece? Una cosa, y ya acabamos el programa, ahora sí ya. Yo creo la bendición más grande y lo que nos distingue como seres humanos y lo que nos permite diferenciar la vida y la muerte tiene que ver con la conciencia de la misma conciencia, el ser consciente de nuestra propia conciencia. La conciencia del ser. Exactamente. Y darse cuenta que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sentimientos, tú no eres tu cuerpo, tú no eres
La escafandra. Tu deseo, tú no eres simplemente un ser limitado, eres más que eso. Y ese es el órgano, diría como un órgano, porque no sabemos dónde está, pero finalmente es una función que tenemos integrada, no sé dónde, que nos permite aprovechar y